De la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos retomando y variando set, pero bueno, estamos aquí y estamos transmitiendo. Por supuesto, agradecer como siempre a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Gracias a Cooperativa Mamoncito por el apoyo que da esta transmisión. Lo propio para Sardinas Di Mar. Muchísimas gracias a Sardinas Di Mar, Cooperativa Mamoncito. Señores, hoy tenemos un solo tema. Y el tema de hoy, vaya, es como llover sobre mojado. Y por supuesto que tiene que ver con el tema de Punta Catalina, porque parece que nosotros nunca vamos a terminar de hablar de Punta Catalina, como tampoco se acaba de aclarar todo lo que ha envuelto desde sus inicios a Punta Catalina. Es como titulamos, una especie de racha maldita que se cierne sobre el país, que se cierne sobre el sector eléctrico, que sirve como manto para la corrupción y la impunidad. Eso es Punta Catalina. Devino de eso desde sus inicios, cuando empezó con el proceso de licitación, cuando se manejó con toda la irresponsabilidad del mundo y toda la impunidad, cuando finalmente terminó con un competidor virtual elaborado y denunciado por el actual ministro de Energía y Minas, al que hay que recordar muchas cosas. Después vino con el monto que se aprobaría para Punta Catalina, mucho más allá de las ofertas que se habían hecho. Ese monto sobrepasaba lo que debía aprobarse en el Congreso, 1.500 y algo de millones, se aprobó 2.040 millones. Danilo fue, negoció y terminó en 1.945 millones. Déjenme bajarle la velocidad porque mis queridos seguidores me dicen que hablo muy rápido. Déjame intentar bajar la velocidad. Y así empezó todo el proceso. Al final se habló entonces de que Punta Catalina había costado 2.500 millones. Después que estaba por los 3.000 millones. Claro, porque ahí se le agregó una serie de recursos que tienen que ver, por ejemplo, con la entrega que debió de hacerse de la planta en 2017. Y entonces ahí hubo unos retrasos que también implicaron, pero hubo un sometimiento que implicó unos 700 millones. Lo cierto es que nosotros en este momento no sabemos cuánto nos ha costado Punta Catalina. Se habla de casi 4.000 millones, pero en esto no cuentan los casi 40 millones de dólares que se pagó en soborno, porque también Punta Catalina fue parte del expediente de Odebrecht. Y ahí, mirando para otro lado, las actuales autoridades, por cierto, que con el señor Yananán a la cabeza, veían a otro lado y la página 14 retumba en la mente de todos nosotros. Yo manoseé ese expediente enorme. En la página 14 estaba Punta Catalina, pero resulta que la página, de manera descarada y perversa, la sacaron para excluirla del expediente. Una investigación periodística determinó que sí, que se pagaron 40 millones para que simplemente Odebrecht, con todo el entramado que hubo, sea el beneficiado de este caso. Bien, las críticas de este mismo gobierno, del gobierno, de este partido, el oficial, con Antonio Almonte a la cabeza, eran permanentes, pero también de muchos periodistas que desde el principio estuvimos denunciando esto, que parecía un horror y uno de los expedientes más grandes que podía hacerse de corrupción. Nos hemos quedado cortos, aunque no hay todavía un expediente elaborado. No, pensamos que no hay forma de salvarse. Viene entonces y asume el PRM y, por supuesto, las autoridades vienen y se ponen al frente del sector eléctrico, y ahora toda la versión me la quieren cambiar. Vamos, se habla y sigue la opacidad respecto a Punta Catalina. ¿De qué estamos hablando ahora? Bueno, la semana pasada vimos como el ministro de Energía y Minas hablaba de que la termoeléctrica Punta Catalina iba a pasar a una especie de fideicomiso. Explicó además de que no se ha podido hacer, porque encima de todo no se ha podido hacer una licitación de Punta Catalina para que se hagan entonces, en este caso, para que empresas internacionales participen en la licitación para que se realice una auditoría financiera. No lo sabemos porque no han podido dar con una empresa que le haga que pueda hacerle la auditoría financiera a Punta Catalina. Sin embargo, mientras tanto hay dos licitaciones, dos auditorías.
una en proyecto y la otra fue la maquillada por las pasadas autoridades, porque es lo que le digo, Punta Catalina ha devenido en una especie de racha maldita. Pero además de eso, el señor Antonio Almonte hizo otro anuncio, un anuncio muy importante que a todos nos llenó de espanto. Habló de que Punta Catalina pasaría entonces a ser administrada por una especie de fideicomiso, pero el espanto no quedó corto, porque cuando se habló de que Punta Catalina, el hecho de que sea un fideicomiso como tal, yo no manejo el tema de ese argumento, de lo que es el fideicomiso en términos jurídicos. Lo único que yo sí sé, que la misma ley dice que lo que se maneja en un fideicomiso, bueno, pues se maneja con mucha opacidad, en el sentido de que nosotros no podemos tener acceso, tú no sabes lo que hay. Entonces se habla de precisamente un fideicomiso respecto a Punta Catalina, que está en el ojo del huracán, que siempre lo va a estar, aunque nunca pase nada y aunque siga siendo una inversión a fondo perdido, y fue bastante criticado. De verdad fue criticado porque de una cosa sí sabemos. Fideicomiso implica que tú no tienes acceso a informaciones. Y como si esto fuera poco, entonces se anuncia que quien va a manejar el mentado fideicomiso es una persona como Celso Marrantini, que, como dice mi amigo, es como una especie de tú poner a Drácula a administrar el banco de sangre. ¿Qué va a pasar? Que no va a quedar una gota de sangre porque se la va a succionar toda. Lo propio pasaría con el gato, si tú pones a que cuide el queso. Entonces, ese mismo Antonio Almonte, que fue quien anunció, bueno, se hizo a través de un decreto, que Celso Marrantini será el que va a manejar, señores, el tema de el fideicomiso de Punta Catalina. Yo creo que nosotros debemos un poco refrescar la memoria, porque qué bueno, ¿no?, que todavía tenemos a Google ahí y que lo tenemos disponible para que la gente que ya desde el periodismo no se quiere manejar el background, vaya y ponga un Google y vean qué decía cuando el señor Celso Marrantini en 2010 era el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas, CDEE, que decía el entonces PRD, hoy PRM, sobre la gestión de Celso Marrantini. Y por supuesto lo hacía incluso el mismísimo Antonio Almonte, que era a la sazón, bueno, del mismo sector de energía del PRD. Ellos decían que la gestión de Celso Marrantini había sido un fracaso. Y las razones que ellos esgrimían para decir que, y no estaban lejos de la verdad, pero bueno, ellos hablaban de algunas razones que hoy las reivindican y uno no sabe cuándo fue que este cuento cambió. Porque ahora resulta que todo lo que en ese momento era cuestionado por la Comisión de Energía del PRD en ese momento, y hoy PRM, ahora son totalmente diferentes. Se hablaba de la poca transparencia con que se manejaban las cosas. Se hablaba de que eso simplemente era un antro, señores, sino de corrupción, por lo menos para que ahí nada estuviera claro respecto al manejo de la CDE. Se hablaba del subsidio eléctrico que se había colocado en unos niveles extraordinarios durante la gestión de Celso Marrantini. O sea, lo cuestionaron y lo cuestionaron grandemente en ese momento. La misma gente que hoy entienden que Celso Marrantini es la persona que podría sumarle la tan perdida credibilidad a todo este tema de Punta Catalina, y entonces sería quien manejaría a Punta Catalina con todo lo que implica a través de el tan opaco fideicomiso. En ese momento, señores, los planteamientos que habían sido hechos no solamente por Antonio Almonte, no, que era el director de la Comisión de Energía. Ahí estaba, por ejemplo, el mismo Andy Dawager, que después fue denunciado por el mismo Antonio Almonte cuando con aquello del licitador virtual de la misma Punta Catalina. Ustedes ven que hay que meterse a Google a chequear y a buscar los traspiés que dan. Y en ese momento ellos decían que la causa principal de la quiebra financiera de las empresas distribuidoras, de la cantidad de energía que ellas compraban y que distribuían sin ni siquiera facturarla,
citaban que en el primer semestre, en 2010, que fue cuando Celso Marrancini fue ejecutivo de la CDE, en ese periodo totalizaban incluso en 10.175 millones de las pérdidas. Y en cuanto a la generación, las explicaciones que daban eran espeluznantes. Ellos hablaban de que seguía los pasos, por ejemplo, de sus antecesores con promesas incumplidas, que ha informado de las inversiones en la generación y que lo que habían hecho era un desastre. Hablaban de que eso era una parálisis de inversión, casi 10 años. O sea, un hecho que según ellos en ese tiempo era extremadamente peligroso. Eso lo decía Antonio Almonte, el mismo que ahora entiende que ese mismo Celso Marrancini, uno no sabe cuándo fue que cambió. Eso fue un documento, y ese documento ustedes lo buscan y lo encuentran, hablando de la mala gestión de Marrancini, resultado, por supuesto, de una calificación 0 incluso en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora resulta que este es el señor que va a manejar en un fideicomiso también cuestionado porque es opacidad, es poco acceso a la información, y una persona que entonces no merecía absolutamente la confianza de nadie para administrar el sector, que tuvo incluso 0 en puntuación, que además el déficit eléctrico lo elevó en unos niveles extraordinarios, ¿no? Y ahora resulta que es el más impoluto y es el mejor para manejar a Punta Catalina, señores. Pero ¿y hasta cuándo nosotros vamos a tener ese lastre así mismo, como si fuese una racha maldita de Punta Catalina? Vamos a darle like si les ha gustado esta información, vamos a opinarla, vamos a compartirla, vamos a suscribirnos y vamos a hacerlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.